Que cuando una persona tiene una afectación respiratoria, lo primero que hace el médico es le da oxígeno terapia, ¿correcto? Solo que por más que el médico le dé oxígeno, igual el paciente comienza a tener falla respiratoria. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque la bacteria genera un proceso destructivo. Pero si la bacteria tiene metabolismo aeróbico, va a influir o no en su metabolismo. Podría, porque está disminuyendo el oxígeno, solo que cuando él ve que la cantidad de oxígeno es menor, él se transforma en microaerosol, se adapta a eso. Pregunto, ¿qué otro elemento, aparte del oxígeno, se encuentra en mayor abundancia en los pulmones? Adelante. Adelante. ¿Cuál es el otro elemento, aparte del oxígeno, que hay mayor abundancia en el sistema respiratorio? CO2, dióxido de carbono. Cuando la bacteria tiene menor cantidad de oxígeno y mayor cantidad de CO2, muere, ¿sí o no? No. Él se adapta y se convierte en cacnófilo. Cacnofílico, captinófilo. ¿Qué significa eso? Que la bacteria consigue metabolizar dióxido de carbono, CO2. ¿Entendieron, chicos? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Las bacterias son organismos procariotas y gracias a su metabolismo consiguen adaptarse. Por eso las bacterias, ¿de qué va a depender su patogenicidad? De su capacidad de adaptabilidad. Esa sería la respuesta, ¿sí? Bueno, ¿todo bien hasta aquí? Habíamos dicho también que las bacterias se pueden identificar por microscopía por 3 criterios, ¿correcto? ¿Cuáles eran esos criterios? ¿Cuál es la secuencia? ¿Cuáles serían los métodos fenotípicos que conocen? Morfología y agrupación. Muy bien. ¿Cómo vacilos son? Morfología. Si yo le pregunto a ustedes, cocos, bacilos, espirilos y espiroquetas, ¿qué está faltando ahí? Víbrios. ¿Cuáles son los que no se agrupan? Perfecto. ¿Cuál de los 3 presenta flagelo? ¿Cuál de los 3 presenta flagelo? De los 3 que no se agrupan. Ustedes están viendo que abajo de espirilo y espiroqueta dice que tiene una forma helicoidal. Y eso es el movimiento que le permite a esa bacteria. Entonces, espirilo y espiroqueta no presentan flagelo. Víbrios sí. Pregunto, cuando una bacteria presenta un flagelo polar único, ¿se puede tarea? Cuando una bacteria presenta un flagelo polar único, ¿cómo se le llama? Ejemplo de bacteria con flagelo polar único. ¿Entendieron? Bueno, ¿cuáles son los tipos de agrupación que estudiamos? Estafilococos, tetras, diplococcus. ¿Existe algún otro método de identificación de agrupación bacteriana que no sea por microscopía? Que no sea por microscopía. Que no sea por microscopía. Prueba, pregunta del examen. Muy bien. ¿La prueba de catalasa? Si mi catalasa es positivo es anaeróbico, ¿correcto? ¿Cuál es mi género? Si mi catalasa negativo es aeróbico, ¿cuál es mi género? Es una pregunta de teórica y práctica. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es la diferencia? Lo que yo estoy haciendo es el primer cuestionario del examen parcial. Estas preguntas que yo estoy usando ahora, si ustedes anotan, van a estudiar. Una semana antes del examen vamos a hacer un repaso. Y ese repaso va a ser en base a eso. Pero ¿cómo funciona mi repaso? Ustedes estudian.
Yo lanzo las preguntas y ustedes responden. ¿Cuál es el objetivo? Ver dónde está tu deficiencia. ¿Para qué? Para ir a estudiar en tu casa y ampliar más tu conocimiento. Y venir en el examen, 7 minutos ya é muito tempo para acabar uma prova. Eu odeio fazer prova aberta. Eu só faço porque a faculdade enche no saco. ¿Entienden? Porque la forma que yo evalúo no precisa ser aberta. Es la forma que yo pregunto. Ahí está la diferencia. ¿Ok? Porque a mí me gusta mucho la tecnología. Você entregou tua prova, eu escaneo, você já sai chorando. No precisa acumular suas lágrimas. ¿Entienden? Bueno, vamos a ir. Si yo les pregunto a ustedes, ¿existe una diferencia entre gran positivo y gran negativo, sí o no? Sí. ¿Cuáles son sus diferencias? Existen dos diferencias, ¿correcto? Sí. ¿Cómo se le llama la primera diferencia? Proporcional. ¿Cuál es la diferencia proporcional? Reflexión. ¿Y la estructural? Correcto, membrana externa. Entonces, comparamos. Correcto. Por eso que las gran negativas o las gran positivas son más resistentes. ¿Cuál dos dois? Qual dos dois é mais resistente? Estruturalmente falando, por la membrana externa. Pero eso es un tipo de resistencia estructural. El gran negativo, aparte de tener una resistencia estructural, ¿tiene algún otro tipo de resistencia? ¿Cuál sería esa resistencia metabólica? No, eso es membrana. Plasmídio es el factor X de la resistencia membrana. Olhe a imagem. O que te chama a atenção nesse desenho? Que como tienen una membrana externa, los antibióticos no... Você explicou, mas eu esqueci agora. Mas onde tinha a membrana externa, os antibióticos eles destroem a capa externa. Quando eles encontram essa membrana externa, eles liberam seus... Não, os antibióticos destruem parede. Isso, parede. A parede é perjudicada. Isso. Só que quando eles encontram uma gram negativa e se deparam com essa membrana externa, eles acabam liberando suas propriedades antibióticas antes de atingir a parte interna da bactéria. Sí, eso ocurre cuando vos utilizas un antibiótico gram positivo para tratar gram negativo, que es la resistencia de membrana. Él tiene y va a crear un espacio. Muy bien, ¿dónde se encuentra ese espacio periplasmático? Específicamente, voy a hablar ahora. El espacio periplasmático, así me dan respuesta en la prueba. El espacio periplasmático se encuentra entre la capa externa de mi membrana plasmática, la capa externa de mi membrana plasmática y la capa interna de mi membrana externa. ¿Ok? ¿Qué tipo de resistencia sería ese espacio? ¿Estructural o metabólica? Metabólica. ¿Por qué metabólica? Enzimas, toxinas y nutrientes que presentan. ¿Ok? Bueno. ¿Alguna duda de aquí? Vamos a avanzar entonces. Les presento a la función de Gram. Christian Gram es un microbiólogo que desarrolló una técnica para poder identificar la presencia de gram positivos y gram negativos a través de la coloración. Esto cae tanto en la teoría. En la teoría cae los pasos. En la práctica ustedes van a hacer los pasos. La tinción de gram, si quieren notar, presenta 4 pasos. 4 pasos presenta la tinción de gram. ¿Okay? Los 4 pasos abarcan lo siguiente: 2 colorantes. ¿Están siguiendo? Sí. Un colorante universal. Un colorante de diferenciación.
un fixador, ¿saben lo que es fixador? Fijar el colorante, y un descolorante. Ahí tenemos 4 pasos de la tinción, ¿ok? Entonces, si la profesora les pregunta en qué consiste la tinción de GRAM, y en la teoría aparece eso, para identificar la presencia de gram positivo y gram negativo. ¿Cómo yo consigo identificarlo? Por 4 pasos. ¿Cuáles son los pasos? Primer paso, colorante universal. ¿Cómo se llama? Cristal de violeta. Cristal de violeta. Pregunto, ¿el colorante tiene pared o membrana? Pared. Muy bien. Entonces, ¿por qué se llama universal? Porque tanto en gram positivo y gram negativo existen 2 paredes. Sí. ¿Cuál es la diferencia? El tamaño. Muy bien. Entonces, el cristal de violeta va digitando gram positivo o gram negativo. ¿Qué pasa si yo tiro el primer paso y leo para microscopía? Me va a dar un falso gram positivo. ¿Entendieron cómo funciona? ¿Por cuánto tiempo se coloca ese colorante? 1 minuto. ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Ahora viene el segundo paso. El segundo paso es fijar mi colorante a la capa de pectiolicano. ¿Cómo se llama el fixador en portugués o el fijador en español? Lugol o iodo. Lugol, L-U-G-O-L, o iodo, solución de iodo. Acá habías dicho primero colorante universal, después colorante específico. Pero eso no es la secuencia, eso es lo que tiene, no te confundas. No te confundas. Eso es lo que vos le vas a responder a tu profesora, cuáles son los elementos que presenta. Y los pasos son diferentes, ¿sí? ¿Cuál es la función del Lugol? Fijar tu colorante ¿a dónde? A la capa de pectioglicanos de mis gramos, tanto positivo como negativo. ¿Por cuánto tiempo? 1 minuto. Do cristal de violeta a la capa de pectioglicanos dos gramos. Vocês percebem que eu não falo nem positivo nem negativo? Porque aún hay diferenciación. Ahí viene el tercer paso, que es el paso más importante, que es la descoloración. ¿Qué elemento utilizo para la descoloración? Alcohol o cetona. ¿Cuál es la función del alcohol o la cetona? Deshidratar la capa de pectiolicano. Pregunto, si el alcohol o la cetona va a deshidratar la capa de pectiolicano, ¿de cuál de los gramos va a deshidratar más rápido? Negativo, más fino es negativo. Estamos hablando de la capa de pectiolicano, que es la pared. Por eso el tercer paso solamente dura 15 segundos. ¿Por qué, profesor, solamente 15 segundos y no 1 minuto? Porque si yo dejo el alcohol o la acetona, él va a continuar deshidratando la pared de pectiolicano de mi gram positivo y me va a dar un falso gram negativo. Entonces el tercer paso es muy importante, el tiempo. ¿Está comprendiendo? ¿Sí? Y después viene el último paso. ¿Qué está faltando en su lista? Diferencias. Que sería la safranina o la fucsina. ¿Cuál de los gram se quedó sin color? ¿Y cuál de los gram permaneció en cristal de violeta? Muy bien, por eso el cristal de violeta permaneció desde el primer paso, aún en la deshidratación, porque es menos tiempo. Por eso el tiempo es importante. Entonces, la capa de pectiolicano en mi gram negativo perdió totalmente su color. Por eso, en el tercer paso, si yo voy a la microscopía, solamente voy a ver el gram positivo. ¿Me entienden? Ahí viene el último paso, que es el colorante de diferenciación.
la safranina o sí. ¿Cuál es la función? Colorear la capa de espectro glicano de mis gram negativos. Por eso, gram positivo yo voy a observar lila o azul o rojo, como se dice, o lilás. Y gram negativo voy a observar rosa o rojo. En realidad es más rosa. ¿Ok? Un rosa tirando al rojo, más o menos eso. Porque la safranina y la fucina depende del colorante, ¿sí? Entonces, ¿qué yo tengo? Yo ya tengo morfología, yo tengo agrupación y tengo tipo de tinción. ¿Ok? Bueno, yo les había dicho a ustedes para que ustedes estudien las especies del género Staphylo, ¿sí o no? ¿Leyeron Staphylococcus aureus? ¿Qué leyeron sobre el aureus que les llamó la atención? No sé si leyeron una parte que dice: el Staphylococcus aureus es positivo para catalasa y positivo para coagulasa. ¿No leyeron algo de eso? Bueno, ahora les voy a dar otra información. El único microorganismo en la faz de este mundo que es positivo para catalasa y positivo para coagulasa es el Staphylococcus aureus. Anoten. Ahí yo les voy a explicar el porqué. El único microorganismo positivo para catalasa. ¿Saben lo que es la catalasa, verdad? Sería agrupación y tipo de óxido de reducción, ¿sí? Pero hablamos también de la coagulasa, solo que la coagulasa no expliqué todavía qué significa, ¿ok? Bueno, ¿por qué el aureus es el único microorganismo positivo para catalasa y positivo para coagulasa? Voy a explicar por qué. ¿Qué significa coagulasa? Coagulación. ¿Dónde se encuentran los factores de coagulación en el cuerpo? En el plasma sanguíneo. Ustedes van a hacer eso en la práctica, van a sacar sangre venosa, van a colocar en un tubo de ensayo y van a colocar en la centrífuga. Van a sacar los elementos fuertes y van a dejar el plasma. Vamos a suponer que esta muestra que tengo acá es positivo para catalasa. Si yo sé que es positivo para catalasa, ¿cuál por género? Está. Entonces voy a agarrar eso y voy a colocar acá. ¿Qué falta determinar de ese género? La especie. Por eso la prueba de coagulasa determina especie. Yo colocando acá, y si es aureus, el aureus tiene la capacidad de conversión del fibrinógeno en fibrina, coagulando el plasma sanguíneo. El aureus en el sistema circulatorio genera trombos. ¿Saben qué es un trombo? Es el estado. Él altera el flujo de laminar a turbulento. No sé si saben lo que significa un flujo laminar y un flujo turbulento. ¿No vieron todavía en física? No, todavía no. Flujo laminar es como la sangre tiene que circular normalmente, que sería como si fuese en fila india. El flujo turbulento se altera la formación de trombos. Ustedes saben que el aureus en la sangre, cuando activa la enzima coagulasa, él convierte el fibrinógeno en fibrina coagulando. Uno, forma trombos, y dos, él se mascara. Vamos a suponer que yo soy el aureus y todos ustedes son plaquetas. ¿Qué yo voy a hacer? Yo me voy a adherir a ustedes. Yo voy a generar agregación plaquetaria. ¿Cuál es el objetivo? Enmascararme. ¿De quién? De mi sistema inmunológico. Por eso el aureus, el sistema circulatorio, no genera fiebre. ¿Entendieron? ¿Nunca vieron? Él no tiene fiebre, me tiene infección. Esa sería la causa. Por eso que el aureus dentro del sistema circulatorio es letal. Si yo le digo a ustedes, escúchenme bien, es una pregunta de examen. Esa bacteria es positiva para catalasa, pero negativa para coagulasa. ¿Qué significa? No es aureus, pero dice que es estado. Por eso, no hospital, quando a gente não é aureus, a gente fala, estamos tratando um coagulasa negativo. ¿Por qué yo digo que es estáfilo y no estrepto? Porque la prueba de catalasa es solamente positiva para el género estáfilo, porque tiene la enzima, para el género estrepto no. ¿Entendieron ahora? Entonces, la prueba de coagulasa solamente se hace cuando tu catalasa es positiva, o practica el microbio, tanto teórica como práctica. La profesora te puede preguntar, ¿la prueba de coagulasa se hace para catalasa negativo, sí o no?
No, pero ¿por qué no se hace? Porque el único positivo es Aurus, y Aurus pertenece al género Estáfilo, no al género Estrepto. Y por ende esta clase como la positivo. ¿Entendieron? ¿Están comprendiendo? ¿Sí o no? Entonces, el Staphylococcus aureus es positivo para la catalasa y positivo para la coagulación. Ustedes sabían que el Staphylococcus aureus forma parte de nuestra microbiota de la piel mucosa. Entonces, ¿qué significa? Que el aureus no necesita de una puerta de entrada, no necesita de una susceptibilidad para generar daño. Por eso, el aureus, a diferencia de otras especies que no sea aureus, pero es el género Staphylo, son oportunistas. Por eso, todo microorganismo que eu falar no hospital com coagulase negativo, sí o sí va a ser oportunista. No sé si leyeron sobre epidermidis. ¿Qué leyeron sobre epidermidis? ¿Qué significa epidermidis? Epidermis es una bacteria comensal, forma parte de mi microbiota de piel, no de mucosa. Pero para que la epidermidis se manifieste, ¿qué necesita? Una puerta de entrada. Por eso todos los coagulados negativos son oportunistas. El epidermidis, ¿qué característica bioquímica tiene? Coagente. Por eso que a gente fala coagulação negativa. Não precisa você falar de catalase, porque você sabe que a coagulação só faz quando tem catalase positiva, entendeu? Então, todo o microorganismo coagulação positivo está dentro oportunista. Sabemos que su metabolismo es anaeróbico facultativo, pero no tiene la enzima coagulasa, a diferencia de la otra. ¿Ok? ¿Alguna duda de aquí? ¿Leyeron sobre saprofíticos? ¿Leyeron sobre leptonensis? Ustedes saben la diferencia, chicas, meninas, una infección urinaria de una genitourinaria, una manifestación clínica. Vocês têm que conhecer um pouco de vocês mesmos. Como vocês vão saber se vocês estão tendo uma infecção urinária ou genitourinária? Só pela manifestação. Vai ser uma só diferença. Qual é? Se os homens também sabem, igual para participar. Não, parece ser menino. Vocês sabem quando uma secreção fisiológica e quando uma secreção patológica? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Escúchenme bien. Estamos hablando de anatomía nada más. ¿Cuál es la diferencia entre una infección urinaria y genitourinaria? Genitourinaria también afecta también la parte Genital reproductiva. femenina. Muy bien. ¿Y cuál es la diferencia en la clínica? La secreción que va a aparecer. Muy bien, excelente. Y en la urinaria, y tanto en la genitourinaria, voy a tener lisuria. ¿Saben qué es eso? Dolor al orinar. Pero hay una diferencia entre una. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque voy a hablar de saprofíticos. Ustedes saben, meninas, ¿por qué meninas? Porque más frecuente el sexo femenino. ¿Cuál es la diferencia entre una infección urinaria baja, que se divide en dos? Uretritis y cistitis. ¿Saben lo que significa uretritis, verdad? Inflamación de la uretra vaginal. Y cistitis, inflamación de la vejiga. ¿Cuál es la diferencia? Vocês, meninas, para yo saber si estoy ante una infección del tracto genitourinario en el sentido de la uretritis o cistitis, ¿cuál es la única diferencia? O que você vai falar? Eu estou com uma infecção urinária, ou estou com uma cistitis, ou estou com uma uretritis? Só uma diferença. Qual é? O local da Mas o local vai ser ali. Então, Eu uretra, acho que é a tua proliferação. uretra e tua bexiga está sempre em pé nisso. Não confunda a infecção urinária baixa com a alta. Não confunda. Porque a alta já é pielonefritis. O número de infecções. Volume urinário. A continência. Os dois têm. Continência também? A cistite não é uma infecção maior? O número Porque a de. cistite já não consegue segurar, né? Por quê? Nossa, aí a cistite já não consegue segurar. Mas mulheres anatomicamente não conseguem segurar muito o xixi pela uretra vaginal, se for por isso. Não. Fácil. Que en la uretritis só dói quando mija.
depois passa. Na cistites fica um fundo doloroso. Por isso que quando você tem uma infecção urinária, uma cistites, quando você vai mijar, você sente muita dor e deixa de mijar. Você fica com vontade de querer mijar mais. A diferença é a uretritis, você mijou, só sente dor ali, depois passou, não sente mais. E pena no efeito de infecção urinária alta, né? Que seria já também ter febre, já também, porque a parte ela também punha propulsão positiva, você vai bater aqui, o rim vai ter inflamado, o sistema localizou, vai sentir dor. Então, essa é a diferença entre saprofíticos e lupinenses. Um é urinário e outro é geniturinário. O que significa? Que um vai ter manifestações netamente urinárias e outro, a parte da manifestação urinária vai ter corrimento, como ele vai acompanhar, em espanhol, secreção. Ok? Nós vamos falar também da diferença de vaginosis e vaginitis. Ok? Vamos falar também más adelante dessa bactéria. ¿Entendido? Y el hemolíticus es más característico de prótesis, es más característico de afectaciones cardíacas, de válvulas cardíacas protésicas. Ustedes saben que cuando el corazón tiene una valvulopatía se hace un trasplante, es una cirugía invasiva. Entonces, ¿quién actúa ahí? Puede ser tanto el epidermis como el hemolíticus. Pero es más frecuente el hemolíticus, ¿por qué? ¿Y por dónde migra, profesor? ¿Por la cirugía misma o por el acceso venoso central? ¿Pero qué? Acceso venoso central. Catéter venoso central. Ustedes anoten si quieren características estructurales de los coagulasa negativos. Siguiente pregunta de examen. Característica estructural de los coagulasa negativos. Já que ele é oportunista, como que ele vai gerar um oportunismo? Desde o ponto de vista da estrutura. Ele vai ter uma capa de polissacarídeo. É como se fosse uma geleia, uma gelatina. Uma camada que gruda. Essa seria a capa de polissacarídeo. Sim? Qual vai ser a função dessa camada? Aderir-se a dispositivos médicos, como catéteres, sondas ou próteses. Entendido? Por isso, todo coagulasa negativo normalmente se manifiesta mais no hospital. Que ele é oportunista. E está associado a quê? A dispositivo médico, como sonda, catéteres ou próteses. Sim. Tem uma capa de quê, né? De polissacarídeo. Que se adere à superfície médica. Vocês sabiam que o coagulasa negativo é o trauma do ortopedista? Porque o ortopedista coloca prótese, né? Então, normalmente quando não hace uma boa secção, não hace um bom cambio, ou não hace um bom tratamento, aí está os coagulasa negativos enchendo o saco dele. Porque todos ustedes saben que el cuerpo rechaza también las prótesis, ¿verdad? Entonces, el riesgo de proceso inflamatorio, el riesgo de proliferación bacteriana, mas onde pegou o paciente? No caso da epidemia, não precisa dar uma mente, forma parte da microbiota. En mi caso, por ejemplo, yo tengo que siempre preconizar cuando yo hago una cirugía, una abdominoplastia, como se fala, el término médico es dermoplastia, yo tengo que cubrir mucho epidermis, porque forma parte de la piel. Cuando yo hago una incisión para sacar la piel excedente del colgajo, yo tengo que cubrir eso, porque si no la bacteria va a impedir cicatrización. ¿Me entienden? Entonces yo tengo que cubrir. Pero yo sé que el epidermis es catalasa positivo, es gram positivo. Qual que vai ser o princípio ativo do meu fármaco? Pergunta. Como ele vai ter que atuar? Levando em conta a estrutura. Gram positivo, o que você encontra primeiro em cima? Después encuentra la membrana. Entonces, ¿cómo tiene que ser un principio activo para ese microorganismo? Destruir para ello y permeabilizar la membrana. Por eso, si yo doy antibiótico, vamos a volver, si yo doy antibiótico, gram positivo para gram negativo, ¿qué quiere me querer fazer? Meus queridos e minhas queridas, o antibiótico não pensa, o antibiótico atua. Você que direciona o mecanismo de ação. Porque se o antibiótico fosse inteligente, eu falar, esse doutor não sabe fazer nada, não faz o trabalho certo. Não ia existir resistência a antimicrobiano, entende? Então, se eu trato
una bacteria gram negativa, ¿cuál va a ser la función secuencial del antibiótico? Pregunto. Tiene que permeabilizar primero la membrana, ¿sí o no? ¿Por qué mecanismo se va a difundir? Vamos a ver. Simple o facilitada. Facilitada. Va a permeabilizar mi membrana y después ¿qué se va a encontrar acá abajo? La pared. ¿Qué va a hacer? Destruir. ¿Y después qué va a pasar? Va a permeabilizar otra vez mi membrana plasmática. ¿Entendieron? Pero si yo le doy fármaco gram positivo para bacteria gram negativo, ¿qué va a hacer el antibiótico? Va a querer destruir. Porque lo primero que piensa el antibiótico que va a encontrar es ¿qué? Una pared. Por eso que somos más resistentes a gram negativo. Por el uso inadecuado del fármaco. ¿Entendieron? ¿Estamos viendo? Bueno, existe otro mecanismo también que sería el transporte activo, que son especializadas para el paso de nutrientes y otro elemento. Un ejemplo de similitud de transporte activo en las bacterias se llama bomba de reflujo. ¿Saben qué significa reflujo? Bueno, ustedes sabían que por más que el antibiótico pase en la membrana y entre en citoplasma, cuando hablamos de patógenos intrahospitalarios, la bacteria crea una enzima que inactiva el principio activo del fármaco y después se le manda para afuera. ¿Qué significa eso, mis queridos? Que no pelo fato ni você permeabilizar nada, você le destruir para todo. Porque el objetivo es llegar a dónde? A su material genético. Pero, ¿en qué tipo de bacteria está presente eso? Por eso tengo que clasificar. Pregunto, hablamos de la hora pasada. ¿Cuáles son los tipos de bacterias según su patogenicidad? Son dos. ¿Cuál es la clasificación? Siguiente pregunta de examen. ¿Cómo se le llaman las bacterias según su patogenicidad? Independientemente si es estáfilo o estrepto. ¿Entendieron mi pregunta? Não entendi. No. Você clasifica primeramente un microorganismo en base a capacidad de afectación, ¿sí o no? ¿Cómo se le llama eso? Son dos nombres. Eso es otra cosa. Patógeno estricto y patógeno oportunista. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Que el patógeno estricto es aquel microorganismo que va a generar daño independientemente de la susceptibilidad del individuo. Entonces, pregunto, el paciente que llega al hospital, ¿cuál es el tipo de patógeno más frecuente que va a llegar? Estricto. Porque se supone que el paciente estaba sano en su casa, como el profesor Palava, y que fez al paciente levantar da cama 2 horas da tarde assistindo a novela da Globo para vir no hospital. Uma coisa, ¿sí o no? Entonces el patógeno estricto. Y el patógeno oportunista, ¿dónde você consegue encontrar? En el hospital. Por eso es importante en la anamnesis preguntar si el paciente tuvo cuadro similar anterior o no. Porque eso va a determinar el tipo de tratamiento que debe ser. Porque si yo hablo de patógenos oportunistas, que son mucho más resistentes, ¿cuál es el tipo de resistencia que podemos tener? Plasmidia, ¿se recuerdan? Plasmidia, ¿verdad? Su nucleoide se encuentra en un lugar que se llama genófero. Ahí se va a encontrar tu ADN circular en las bacterias. Disperso en citoplasma, ¿verdad? Y el plasmidio es un mecanismo de resistencia a los antibióticos. Un ejemplo de plasmidio que estudiamos, plasmidio. También se le llama factor R, presente en qué bacterias? Gram negativas. ¿Qué tipo de resistencia sería? De membrana estructural. ¿Ok? Pregunto, ¿existe algún tipo de género bacteriano que sus ribosomas son subdesarrollados? Sí. ¿Cuál? Eu só lembro que o senhor disse que sim. Ustedes están viendo que yo estoy preguntando para ver cómo está el conocimiento de ustedes. Sim.
Eso siempre yo voy a hacer para poder fijar. Entonces você vai falar, não, essa parte eu não respondi, eu vou estudar mais. Mi clase siempre va a ser participativa, ¿ok? São os bactérias que produzem esporas. Correto. Exemplo de gênero? Clostridium tetânicos. Exacto. Excelente. Las bacterias, también vamos a hablar después de la despoblación, pero las bacterias presentan ribosomos 70S, sintetizan su propia proteína. Pero las bacterias que pasan por el proceso de despoblación, como dijo la compañera, sintetizan su propia proteína y tienen la capacidad de sobrevivir bajo ambiente, calor extremo, de deshidratación, de radiación y de agente químico. Ustedes sabían que el género Clostridium, ahí está hablando de lo que sería el Bacillus anthracis, causante del anthrax, y el Clostridium tetanico, causante del tétano. Son dos géneros que presentan esporas. Pero profesor, ¿cómo vos matar ese capeta? Cuando entra en fase de replicación. Por eso que cuando yo tengo un paciente que yo sospecho de que es el Clostridium tetánico, se hace esquema vacinal. Porque el problema es que eso es solamente a los 10 años. Si mi paciente me refiere que hace 10 años no tiene esquema, se le hace otra vez una dosis. Se le hace un esquema completo, no, y se le hace la dosis de refuerzo también, ¿sí? Él te va a decir, doctor, eu importei com uma faca enferrujada, eu pisei um prego, eu acho que estava enferrujado. El Clostridium tetánico le gusta donde hay material de oxidación. Entonces él ingresa por ahí. ¿Y cuál es la intención de la vacina? Ya tiene memoria en tu cuerpo, entonces evita la fase de... ¿Qué fase del crecimiento bacteriano va a evitar la vacina? Pregunto. Proliferação. ¿Qué fase? ¿Cuáles son las fases del crecimiento bacteriano? Siguiente pregunta del examen. Podría ser una pregunta abierta. Não acho que pede do seu, você fica bem. Porque eu acho que liberta. Aproveitando sua vontade, porque o senhor começou características estruturais de coagulase negativa. E eu só não tenho capa de polissacarídeos e depois eu me perdi. Sim, porque todos os coagulases negativos vão ter essa estrutura. Essa é a característica estrutural. Porque por isso que permite o oportunismo. Ah, tá bom. Então não existem outras características. Aí vai depender da espécie. Tá bom. Por isso que você classifica como coagulase negativa, entendeu? Tá bem, obrigada. R$10, isso. Não sei até entrando. Qual? Tudo bem. Quais as fases de crescimento da bactéria? El crecimiento bacteriano. ¿Cuáles son? ¿En qué fase del crecimiento bacteriano las vacinas actúan? ¿Cómo se le llama a esa fase? Se llama replicación. ¿Cuáles son los dos tipos de reproducción que una bacteria presenta? ¿Cuál es la más frecuente? Correcto. ¿Por qué? ¿En qué fase? Otra pregunta que asocia la fase. ¿En qué fase de mi crecimiento bacteriano actúa la fase asexual? 4 son las fases de crecimiento bacteriano. ¿Cuáles son? Pregunta abierta. ¿Hay dudas? Adaptativa. Primera fase. Adaptativa. Muy bien. Por eso es el metabolismo heterotrófico. Siguiente fase. Cuando se replica, ¿cómo se llama? Exponencial. Segunda fase. Vamos a ler o livro. Profe, eu me quedei pouco em dúvida. Na livro, aí eu queria também versículo 4, 3, 6 e 8. E assim, hay algum ponto que... Te voy a, cuando termine, me das tu libro y te voy a marcar. ¿Qué edición es?
¿Qué edición? No, nada. Bueno, siguiente fase. Estacionaria. Tercera fase. Estacionó. Bueno, fase de estacionamiento. Bueno, yo falei fase garagem. Y la última fase sería declinio o muerte. Definition, fatality. Declinio o muerte. Adaptativa. Adaptativa, exponencial, estacionaria, declinio o muerte. Ahora hay que tener las fases. ¿En qué fase va a actuar la vacina? Exponencial. La vacina evita la replicación, el antibiótico estacionario. ¿Entendido? Bueno, vamos a ir. Habíamos dicho que el flagelo, ¿cuál es la función? Movilidad, ¿sí o no? Cuando yo digo que presenta un flagelo polar conmigo, ¿cómo se llama? Cuando yo digo que presenta un mechón de flagelo en uno de sus polos, cuando yo digo que presenta dos mechones de flagelo en ambos polos, y en toda su superficie, y cuando no presenta, bien, bueno, el único grupo que no respondió. Dos puntos para todos. As vacinas elas estão na fase exponencial, Sim. na fase estacionária. Sim, porque você vai. Qual que é a função da vacina? Inibir a replicação. E qual que é a função do antibiótico? Inibir a fonte e vai estacionar e depois matar. Ok. Entendeu? O antibiótico, a palavra correta, induzir para uma fase estacionária. E a vacina inibir a fase exponencial. Entendeu? Entendi. ¿Sí o no? Sim. Bueno, vamos a seguir. ¿Cuál es la función del pili? ¿En qué caso se utiliza pili? Reproducción sexual. ¿En qué tipo de reproducción sexual se utiliza un pili? O pilina, o pili F, o pili sexual. Alguna cosa, ¿en qué caso? Pregunta. La transferencia de material. Sí, correcto. ¿Cuáles de las transferencias? ¿Cuáles son los tres tipos de transferencia genética que ustedes conocen? Ahora que cuando son mentiras, no vas a dar. Conjugación. La conjugación. ¿Ok? Pregunto. ¿Cuál es la función de la cápsula? Proteção. ¿Qué más? ¿En qué caso? Va a inhibir la fagocitosis. También otra función. Correto. Você está vendo muito bem. O que mais? Muy bien. ¿Y cómo se le llama a las bacterias que tienen esa capacidad? Correcto. Tres preguntas y una sola. ¿Entendieron? Bueno, entonces la función de la cápsula es, independientemente de cuál bacteria presenta cápsula, inhibir la fagocitosis, inhibir la respuesta del sistema inmunológico y sobrevivir a condiciones adversas como el ambiente, el ácido clorhídrico. ¿Y en qué tipo de bacterias está presente para generar ese tipo de mecanismo? En las enterobacterias. Bueno, ustedes sabían que la única forma, sacando el tratamiento y la vacina, de destruir al Clostridio o al Bacillus es el autoclave. Es el autoclave, está aquí marcado. La resistencia extrema impulsó al desarrollo de protocolos modernos de esterilización, como el autoclave. Está en alerta. ¿Por qué? Porque el autoclave genera calor y presión. El calor y la presión van a desintegrar la estructura de mi bacteria y por ende van a destruir. Pero hubo un caso en Brasil, no voy a hablar dónde fue, en donde murieron 47 personas. ¿Por qué? Todos los pacientes que
una sepsis, una infección generalizada. ¿Saben qué era el problema? El instrumental. No sé si ustedes saben cómo se esteriliza el instrumental. Les voy a explicar. Vamos a suponer que esto es una caja de instrumental. Acá yo tengo instrumentos. Yo coloco la autoclave y coloco algo que se llama fita cerrada. ¿Ok? Tanto en mi caja como en mis instrumentales. Cuando él está esterilizado, él muda de corpo. ¿Qué significa eso? Que el calor y la presión penetró. Nesse hospital eles não utilizavam fita cerrada e além disso não estava bem calibrado o autoclave. E aí que ocurrió? Todos los instrumentales que se utilizaban en varias cirugías generaban esa contaminación cruzada. Você sabe 47 procesos encima do médico e ele era ocupado. ¿Por qué ahí? Creo que vino el sistema de epidemiología no fue de la noche para la mañana, fue un trabajo de investigación tremenda, ¿verdad? Una peritaje, ¿verdad? Se determinó que los materiales que estaban utilizando eran de contaminación cruzada. ¿Qué significa? Que el médico, no laudo, no depoimento, ele falaba que utilizaban antibiótico-terapia intraoperatoria. Mas no era un problema eso, el problema era un microorganismo que no era frecuencia de ahí. Entonces el paciente era susceptible, estaba en fase de recuperación y generaba mayor proliferación y mayor contaminación. Y los pacientes llevaban a auto. ¿Qué es lo que quiero decir con esa experiencia? Que siempre, por más que yo esterilice mi material, tengo que ver si el material que esteriliza está correcto. O el elemento que hace ese mecanismo. ¿Sí? Es siempre importante verificar, porque algunas veces el flujo de cosas hace que perdamos ese control. Y también la manipulación de esos elementos que favorece la contaminación. Sí. E algo que lançar uma técnica de fertilidade. E aí fizeram um percurso por dentro, né? Necrose. Eu levantei na hora e saí da sala, obviamente. E aí todo mundo falou que eu estava falando demais, porque a pessoa que estava lá em cima era muito mais do que eu. Mas ele era médico? Era uma médica, e eu subi ao chão. E por isso? Eu levantei e saí da sala, isso faz a mim. 3 dias depois, o resultado do congresso é que a paciente tinha uma infecção de nariz, teve uma necrose de nariz, perdeu o nariz e a parte superior. Ficou Michael Jackson. Mas vou inventando moda. Para que fazer um buraco dentro do nariz para preencher o nariz? Andar. Seria um fruto de patente. Explicar qué es lo que pasó con el compañero de lo que dijo. Primero hicieron una puerta de entrada. Segundo, el ácido hialurónico con una masa modelable. Se você aplica a mão, aqui vocês conhecem o triângulo da morte? Uhum. Microcirculação. Que hace el ácido hialurónico? Comprime los vasos y isquemiza y necrosa. Por eso fica como un Michael Jackson. Sí, y eso generó la consecuencia del mecanismo de la puerta de entrada, generó la contaminación y por la proliferación. Solo es que no fue como meningitis. Yo tuve un paciente de 14 años indígena que tuvo una meningitis bacteriana porque ele tinha uma espinha, ele pegou uma espinha de limão e furou. E por isso morreu. Llegó con 41 grados de fiebre. Nunca vi una persona con 41 grados de fiebre. Y con la tremenda una crisis epiléptica que estaba el paciente. Solo que ya tuvo una meningitis bacteriana, ya había pus en su cerebro. Se tuvo que hacer una cranectomía, pero hizo una infección generalizada y se fue a óbito. Tuvo falla orgánica múltiple. ¿En cuántos días? 72 horas, 3 días. Por eso, esa zona aquí, no sé, lo barato sale caro. Você me fala, faz um precinho, não vai lá com um precinho. O valor é isso. Sim, assim, ninguém pode botar preço no seu trabalho. Não, é essa gambiarra, como vocês falam, né? Te botar 2 galinhas e você não vai. Mas a propaganda acaba sendo o novo método de preencher Vai preencher o negócio velho, né? E agora também aqui na moda de preenchimento para celulórico na bomba, sabe? Ah, sí, pero hay varias técnicas, hay uno que es retracción también, que está errada. Algunos hacen como si fuese con cámara, así, verifica todo, si la aparece un transformer. No, ese es otro asunto, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer. El impacto diagnóstico, ¿cómo funciona ahora para ustedes concluir esta información? Tengo que conocer el agente causal desde el punto de vista fenotípico
y también genotípico, ¿ok? Una vez que comprenda la estructura y el metabolismo y identifique, no voy a estar direccionando mi agente causal, ¿sí o no? Sí. Si direcciono mi agente causal, no voy a estar perfeccionando el tipo de antibiótico que voy a utilizar, sí. Un detalle muy importante. En la medicina, todo paciente que llega al hospital, siempre yo voy a tratar de forma empírica. ¿Saben lo que significa la palabra empírico? Yo sospecho de lo que es. Pero en medicina, lo empírico tiene un límite. Y el límite es 72 horas. Pregunto, ¿72 horas en gran positivo o gran negativo? Positivo. ¿Por qué? La resposta está correta, mas não justificação não. ¿Por qué yo voy a ver evolución? ¿Qué significa favorable? Que mi paciente se va a sentir mejor. Pero no es porque se sienta mejor que va a dejar de consumir ese antibiótico. Isso é bueno como paciente. Mas o paciente não sabe. Ele pensa que está melhor, ele tem que consumir. Essa é a tua obrigação como médico falar para ele. En 3 días você vai estar melhor, mas não por isso vai deixar de consumir. ¿Entienden? Pero voy a... Hiciste tu parte de informar eso. Hay muchos médicos que no informan. Le dice, você vai tomar isso aqui por 14 días. Você vai tomar isso aqui por 7 días. El paciente entrega 4 días y ya está bien. Ele fala, por que eu vou consumir mais? Eu vou criar resistência. É errado o pensamento dele. ¿Entienden? Porque piensa que mejoró. Pero en realidad lo que hizo fue solamente inducir la fase exponencial a una estacionaria. Y los que sobrevivieron cuando deja de consumir replican nuevamente por su paciente válidos. ¿Entendieron? Entonces, el gran negativo va a demorar mucho más que 72 horas porque existe el espacio periplasmático. Por más que hoy diga un receptor de membrana que vai captar um nutriente para poder metabolizar, ele tem reserva. Então vai depender da quantidade de reserva que ele tem que bater uma melhoria nas 72 horas do início do tratamento. Quando eu solicito um antibiograma, que é o que você está vendo aí, quando o paciente tem quadros similares a repetição. Lógico que voy a iniciar siempre con un esquema de amplio espectro y ya voy a solicitar un antibiograma antes del inicio del tratamiento. Porque el antibiograma, amigos queridos, es la única forma de yo identificar resistencia o sensibilidad. No hay otra forma. Yo puedo utilizar miles de cosas, pero es la única forma que voy a realizar el antibiograma. Por eso, cuando solicito el cultivo, no significa nada. Vamos a suponer que yo sospecho que auras y no cultivo bem auras. Qual que é o problema? Hoje tem uma resistência metabólica não estrutural. Então, sempre o cultivo vai acompanhado de um antibiograma. No Brasil já é protocolo isso. Mas aqui no Paraguai você não adianta você colocar isso. Porque algumas vezes o cultivo solamente é para identificar, não é metabolismo, solamente para identificação. Então, há um valor para identificar e um valor para o antibiograma. Por isso está por separado. Acá se solicita el cultivo con antibiograma, ¿ok? Pero normalmente las nuevas directrices ya hacen antibiograma, pero no adianta ustedes perder. Cultivo con antibiograma siempre, para poder terminar resistencia y sensibilidad antimicrobiana. Bueno chicos, ¿comprendieron la clase de hoy? Sí. Próxima clase, van a estudiar lo siguiente. Este grupo está estudiando, ¿qué bueno? Aquí no voy a tener aprobación más. Eu já falei por eles, nem por